Son muy diversos los compositores chilenos que han incursionado en la música de corte jazzístico, desde que este popular estilo musical internacional se inició y desarrolló en Chile desde las primeras décadas del siglo XX. El musicólogo Álvaro Menantó nos lleva en un viaje musical por las composiciones de jazz de varios compositores e intérpretes fundamentales en este estilo del jazz chileno, nuestros verdaderos maestros del jazz. Álvaro, ya que estamos conversando, me gustaría que me sacaras de la duda, que es una duda que probablemente muchos tienen. ¿Existe un jazz chileno realmente? ¿O simplemente tenemos que hablar del jazz en Chile? Óscar, esa es una gran pregunta. Yo haría la división en el sentido de que si tú hablas de un jazz chileno, estamos entrando en un terreno muy complejo, porque inmediatamente tendríamos que preguntarnos dónde está la chilenidad del jazz, ¿no? Y eso nos lleva a un tema muy amplio, cultural, enorme, ¿no? ¿Dónde está la chilenidad? Con eso nos cuestionamos elementos muy complejos como es la identidad. ¿Dónde está la identidad chilena? Si existe una identidad chilena. Yo creo que sí. Si le ponemos apellido, jazz chileno, entonces tenemos que dar cuenta de esa problemática, ¿no? que es muy compleja, que yo creo que todavía nadie tiene la respuesta exacta a eso. Por lo tanto, es mucho más práctico hablar de lo segundo que tú mencionabas, es decir, de un jazz en Chile o una práctica chilena del jazz. Eso es real, digamos, es aterrizable, eso es menos discutible. O sea, sabemos que existen jazzistas, sabemos que esos jazzistas han nacido en Chile, se han criado con nuestra idiosincrasia y que tienen una manera particular de tocar jazz. Otra cosa importante es que el jazz llega como una música popular, como una música masiva. Cuando llega, sabemos que llega como música de moda, como música bailable, como música cantable también, en los años 20. Llega a través de la radio, a través del cine, a través de los discos, incluso a través de las partituras. Ya en los años 1926, 1928, por ahí ya tenemos los primeros acetatos, los primeros discos 78. Y lo otro es la radiodifusión. La radio existe en Chile desde el año 22. No vayas a pensar, Óscar, que solamente se escuchaba Foxtrot y Chimi, ¿no? Chile tenía una democracia musical notable en los años 30, 40, 50, ¿no? Había mucha música latinoamericana.
En toda actividad es importante un lugar de encuentro. Un espacio, ¿no es cierto? Claro. Y en ese sentido, el aporte del Club de Jazz de Santiago tiene que haber sido tremendo. ¿Cuándo nació el Club de Jazz? El Club de Jazz de Santiago nace oficialmente en 1943. Nace como un espacio donde se van a juntar estos aficionados, no con el afán de tocar, porque ellos no pueden tocar. Y por tanto se juntan más que nada a hacer como audición analítica, escuchan discos, comentan. Y de repente va a surgir a algunos que soplan un poco de clarinete, que tocan algo de saxofón, pero sin ninguna pretensión. Ellos saben de que no están a la altura técnica de un músico profesional. Surgió la idea de organizar una especie de club donde nosotros vamos a tocar y las personas que nos quieran venir a escuchar nos van a ayudar a pagar el arriendo del local en que toquemos, pero vamos a rentar un local. Y tomó tanto cuerpo la unión de este grupo y se empezaron a acercar amigos nuestros. Empezaron a venir 3, 4 personas y hubo un momento que había más de 20. Gente que iba a vernos ensayar. El club de jazz era una idea completamente distinta a la que tenemos ahora. Hoy día el club de jazz es un lugar donde tú vas, te tomas un trago, comes algo y escuchas músicos tocando. Pero la idea del club en aquellos años era de que los que nos gustaba el jazz nos juntáramos. Y desde luego la mayoría de los que nos gustaba el jazz no tocábamos. Algunos, yo empecé a tocar apenas el piano. Así que la idea era escuchar discos, conversar sobre jazz, compartir conocimiento. El músico profesional que llegaba al club de jazz a las 2, 3 de la mañana, cuando se acababa su trabajo remunerado, era un músico de batalla, que no sabía mucho de jazz. Ese músico estaba tocando boleros, rumbas, congas, tangos, cosas que en el club de jazz no les interesaba. Entonces ahí se va a producir una simbiosis muy interesante porque van a llegar como al trasnoche, ¿no?, al club de jazz estos músicos profesionales que a algunos de ellos les gusta el jazz y pueden tocar mejor que los aficionados. Y este club empezó a tomar cuerpo y empezó a correrse la voz de que ahí se juntaban grupos de muchachos y tocaban jazz y que se llenaban. Y eso le interesó a los músicos de jazz que tocaban en orquestas en las cuales no se tocaba nada de jazz. Entonces empezó a aparecer Luis Aranqui, Mario Escobar, Hernán Prado, Woody Ward, Tuco Tapia, Iván Casabón, todos empezaron a ir, profesionales que tocaban jazz.
Así como en Estados Unidos, cuna del jazz, el primer movimiento fue el Dixie, ¿no es cierto? Luego hubo cambios de estilo. ¿Hubo alguna pugna entre tradicionales y modernistas? Hay una pugna en Estados Unidos cuando aparece el bebop, porque es una música frenética, desenfrenada, ¿no? Con armonías extrañas, muy densas, ¿no? Y con mucho virtuosismo. Y esa pugna también se traslada a América Latina, también se traslada a Europa. Y llegan a haber especialistas que dicen que el bebop no es jazz, por ejemplo. Y esa es una discusión muy cruda, muy violenta, que se da a partir de Europa y que también le toca a América Latina. También llega a Chile esa pugna y hubo una gran discusión al interior del club de jazz a principios de los años 60. Hubo una pelea y ahí los modernistas quedaron relegados, creo que al segundo piso de la sede. ¿Te fijas? Y ahí pudieron seguir haciendo sonar sus músicas extrañas. Y aparece la figura de Omar Nahuel, por ejemplo, que vino a revolucionar completamente el esquema. Porque Nahuel, en los años 60, no solamente tocaba jazz moderno, sino que era un hombre que tenía su local, tenía su propio club, el Club de Nahuel. Y surgen otros personajes contemporáneos, ¿no? Roberto Lecaros tocando contrabajo, tocando piano, tocando violín. Aparece Manuel Villarroel, quien aplica entonces una receta más ruda aún. Él hace jazz atonal, free jazz. El jazz surge en Estados Unidos a fines de los 50 con Ornette Coleman como un exponente principal, y el primer exponente chileno que aplica esa receta de hacer un jazz atonal, más bien descuadrado rítmicamente, ¿no? Es Manuel Villarroel, un pianista de Santiago, quien entonces había estudiado piano clásico y que se interesó en esta hipermodernidad del jazz. Manuel Villarroel armó un trío y empezaron a especular, a armar unos temas que se desarmaban tonalmente, que caían en la atonalidad, donde el piano terminaba saliéndose de las escalas y empezaba a darle manotazos al piano. Eso entonces, la única parte donde pudo ser presentado fue en el Club de Nahuel. A las 2 o 3 de la mañana, cuando iban a cerrar, entonces Manuel Villarroel obtenía el sí de Omar Nahuel, que le decía entonces con su voz ronca de que tenía que esperar un rato más, y tocaban estas cosas para unos 3 o 4 jurados, ¿no? A las 3 de la mañana. Y ellos se sentían entonces muy felices de poder mostrar esto en vivo.
término fusión criolla a mí me parece bastante adecuado. Surge ya en los años 90, cuando los jazzistas chilenos empiezan a hacer una fusión que es distinta a la fusión norteamericana. Surge la fusión y la fusión se hace desde el soul, del funk, del rock, desde la música latina. Pero eso lo mezclan con ritmos en 6 octavos, en ritmo de tonada, ritmo de cueca, en ritmo mapuche, en sonoridades altiplánicas. Esa mezcla es impensable en Estados Unidos, no se da en Europa, no se da en ninguna parte, se da en este lado del mundo. Es como apropiarse del jazz, ¿no? Y que el jazz ahora dé cuenta con respecto de nuestros ritmos, de nuestras escalas, de nuestras melodías, de la música de la zona central, de la zona sur y de la zona norte de Chile.